Tome su Biblia, por favor, o abra su Biblia en Éxodo capítulo 14, versículos 19 y 20. Y vamos a leerlos todos juntos, amada iglesia. ¿Correcto? Éxodo capítulo 14, versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de la nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a los otros. Amada iglesia, con lo que hemos leído le damos pase a nuestro pastor José Luis. Gracias, hermano Eric. Una vez más, buenas noches con todos los que se han conectado en los últimos minutos, quizás en la última media hora, no estuvieron desde el inicio por obvios motivos, pero ya están con nosotros, es lo más importante. Estamos en este día especial, digo especial por cambio de horario, por lo que tenemos que hacer el día de mañana, pero eso no nos aleja de todas estas reglas que estamos estudiando y que Dios nos las ha acercado para poder enfrentar correctamente nuestros mares rojos, los diversos que tenemos que enfrentar cada día. No solamente por la pandemia, con pandemia o sin pandemia, siempre vamos a estar en diversos momentos de nuestra existencia frente a mares rojos. Y estas leyes, estas reglas nos ayudan a saber cómo enfrentarlos en realidad. Permítame que podamos ver un resumen así rápido de lo que ha sido todas estas primeras 7 leyes que hemos visto en las últimas 7 semanas. Si ahí me ayuda comunicaciones, por favor, para poder solamente refrescar nuestra memoria y para tener presente lo que hasta aquí el Señor nos ha hablado a todos y cada uno de nosotros. La primera regla para cruzar el Mar Rojo, recordar a ustedes, percatarnos del que la intención de Dios es que estemos donde Él nos ha colocado. Saber que sea la situación crítica que estemos viviendo es porque Dios nos llevó a ese lugar. La segunda regla para cruzar el Mar Rojo es que no debemos estar tanto preocupados por nuestro bienestar, sino por la gloria de Dios. Más que nuestro propio alivio, tenemos que enfocarnos en la gloria de Dios. La tercera regla que aprendimos era que debemos reconocer a nuestro enemigo, pero mantener los ojos puestos en el Señor. No es al revés, siempre insisto esto, más a veces le damos mucho espacio al enemigo, ¿no? Y le tenemos más miedo, ¿no? En vez de que nuestros ojos estén puestos en el Señor. La cuarta regla simplemente es clamar a Dios. Parece sencillo, pero hay que tener disciplina para hacerlo, para llegar a hacerlo, mejor dicho, clamar a Dios, que es el grito de auxilio, que es el grito de socorro, porque vemos a Dios como el único que puede arreglar nuestra situación, problema o crisis. La quinta regla que aprendimos en semanas pasadas es aprender a confiar en la fidelidad de Dios. Hablamos muchas veces de confiar en el Señor, pero no es solo confiar en el Señor, confiar en qué, confiar en su fidelidad, pero si no se conoce cómo es la fidelidad del Señor, nunca vamos a poder confiar en el Señor. Es confiar en la fidelidad de Dios, que lo que Él dice siempre va a terminar cumpliendo. La sexta regla que aprendimos para enfrentar nuestros mares rojos es que hay que seguir esperando en Dios, darle tiempo para que Él obre. A veces nosotros queremos apresurar las respuestas de Dios y nosotros establecemos ciertas soluciones que no están dentro de los planes del Señor y eso echa a perder o empeora cualquier crisis o problema que estemos enfrentando. Hay que darle tiempo a Dios para que obre. La séptima regla que aprendimos la semana pasada nada más es dar un paso de fe a la vez. No correr, no apresurarse, es dar un paso de fe a la vez, porque uno da un paso y verá el Mar Rojo empezar a abrirse y dará el siguiente y Dios le empezará a mostrar el camino, el sendero por donde tenemos que transitar. A estas 7 reglas para enfrentar el Mar Rojo, sumamos esta noche la octava. Y la octava regla dice así: sensibilízate para ver la presencia poderosa de Dios. Sensibilízate para ver la presencia poderosa de Dios. Octava regla para enfrentar nuestros mares rojos. De manera que leyó de Éxodo capítulo 14, este capítulo del cual no nos hemos movido durante 7 semanas, los versículos 19 y 20, y usted ve la peculiaridad de alguien que se le llama el ángel de Dios que toma una posición diferente.
y que se desplaza a espaldas del pueblo de Israel en aquella playa, ¿se acuerdan? En aquella playa entrampada, mar por delante, mar a los costados, y a sus espaldas estaban las montañas y el ejército de los egipcios. Creo que tenemos, mis hermanos, en esta noche, que primeramente percatarnos para entender esta regla sobre la sensibilización para ver la presencia poderosa de Dios, que la presencia de Dios en nuestras dificultades es una presencia real. Y cuando digo que la presencia de Dios en nuestras dificultades es real, no estamos hablando acerca de imaginar a Dios, ¿no? Sino que es real, su presencia es real. Y voy a ir repitiendo esto, pero quiero que ya lo establezca usted en su mente. No es fabricar con mi mente a algo que se parezca a Dios e imaginar que está sentado a mi costado, que camina delante mío o que va a mi diestra. No es imaginar, porque cuando yo imagino, yo fabrico la imagen. Hablamos que la presencia del Señor en medio de nuestras dificultades no es una presencia imaginaria por nosotros, ¿no? Como los niños cuando están a cierta edad pequeños que tienen su amigo imaginario. Siempre todos hemos fabricado un amigo imaginario, ¿no? El mío vivía en otro planeta cuando tenía 5 o 6 años y hablaba conmigo. Y siempre se paraba de mi mano derecha, me acuerdo. Esos son amigos imaginarios, ¿no? Seguramente usted tenía el suyo también. No estamos hablando de crear con nuestra mente un amigo imaginario en Cristo Jesús, que es Dios mismo. No, estamos hablando de su presencia, que es poderosa y que es real. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice así. No es porque yo sienta o crea con mi mente, sino porque la palabra de Dios dice, es la promesa del Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Es por esa promesa que yo creo que está aquí, en medio de nosotros, en esta precisa noche. No porque yo crea, imagine que está a mi lado, a mi costado. Yo no estoy creando eso. La palabra del Señor dice que Jesús está con nosotros y la creemos así de tan real, ¿no? El ángel de Dios, pero lo que llama la atención en este versículo 19 empieza diciendo entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento israelita, dice, se movió y se puso detrás de todo los israelitas. Pero la pregunta aquí es, ¿quién es ese ángel de Dios que acompañó a los israelitas aquí en Éxodo 14? ¿Quién es ese ángel de Dios que se desplaza y se mueve a voluntad propia a espaldas? Eso de que la columna de fuego de humo parece algo impersonal, ¿no? Pero cuando ya empieza a posesionarse a la derecha, a la izquierda, o toma, el enemigo viene y se coloca para frenarlos detrás, no, esta columna no es solamente una columna de fuego de humo, no tiene voluntad propia, entonces no es una columna simple. Pero acá habla del ángel de Dios, ¿no? En el capítulo anterior de este Éxodo 14 donde estamos, y solo retrocede al capítulo anterior, capítulo 13, verso 21, nos dice lo siguiente. En el verso 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Capte esto, por favor. Dice, y Jehová, Dios iba delante de ellos en una columna de nube. O sea, tomaba la forma de una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche tomaba la forma de una columna de fuego para alumbrarles y darles calor, por cierto, ¿no? A fin de que anduviesen de día y de noche. Ya, ese versículo nos aclara bastante el panorama para entender acerca de estas columnas que se movían guiando a la nación de Israel. Más adelante, libros más adelante, llegamos al profeta Isaías, el capítulo 63 del profeta Isaías, versículo 9. El profeta Isaías nos explica que el ángel de su presencia, refiriéndose al Señor, salvó a los israelitas. Si ustedes leen bien, dice, en todas sus angustias él fue afligido y el ángel de su presencia, dice, los salvó en su amor y en su compasión, los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Yo he subrayado todo lo que dice el texto que hizo el ángel de su presencia, ¿no? Si se da cuenta ahí, el ángel de su presencia los salvó en primer lugar. En segundo lugar, los redimió. En tercer lugar, los levantó. En cuarto lugar, los sostuvo todos los días en ese entonces. ¿Quién? El ángel de su presencia, dice.
En el lenguaje teológico, la columna de fuego y la nube era lo que se llama una teofanía o una cristofanía. Teofanía o cristofanía. Una aparición única en el Antiguo Testamento de Dios mismo, específicamente del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estoy hablando, que manifiesta la presencia del Padre. ¿Recuerdan lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 18? Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás, porque es espíritu, dice la palabra misma. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, se refiere a Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, en otro pasaje del mismo Evangelio de Juan, dijo que Él vino a dar a conocer al Padre, a mostrar al Padre. Es decir, que fue, si regresamos a la historia de Éxodo capítulo 14, que fue el Señor mismo quien hizo pasar a los israelitas por el Mar Rojo. El ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel, que se trasladó hacia atrás del campamento, y la columna de nube también que cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube dice que se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer la nube dice que se convirtió en fuego, iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche, dice. Estoy volviendo a releer estos versículos que leyó nuestro hermano Eric al inicio, porque nos describen perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, si usted se da cuenta. Describen perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, que es el que da luz a los que confían en Él, pero total obscuridad a los que lo rechazan y no creen en Él. Y se da cuenta, que da consuelo y da esperanza a unos y confunde a otros, que es el Salvador para unos, pero es juez para otros. Es una descripción perfecta de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Para sus hijos es tanto guía como guardia. Él nos precede y Él nos protege, en otras palabras. Él es simultáneamente nuestro pastor. ¿Y qué pastor? Nuestro buen pastor. Y al mismo tiempo es nuestro escudo, es el alfa y el omega, es el principio y el fin, es el que marcha delante nuestro abriendo el camino. Pero también es el que va detrás nuestro, levantando nuestros escombros, nuestros fracasos y transformándolos para bien de aquellos que le aman. Interesante eso, ¿no? Considere usted, por favor, el Salmo 139, versículos 5 y 6 del Salmo 139. Dice el salmista, detrás y delante me rodeaste, le está diciendo a Dios. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. El conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y lea a continuación el Salmo 125, versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Por qué le digo que considere estos dos salmos? El Salmo 139 nos transporta a una figura muy interesante. Imagínese, el salmista diciendo, detrás y delante me rodeaste. Es como si alargara su brazo y lo toma y lo abraza por completo, pero no suficiente con eso, dice el salmista, dice, y sobre mí pusiste tu mano. Es como que si terminara de tapar la protección, si me permiten el término. O sea, nos abraza por completo y tapa. Estamos segurísimos ahí dentro. Esa es la expresión que está utilizando el salmista. Dios rodea a su pueblo con favor. Lo rodea como un escudo protector. O como dice el mismo Salmo 32, versículo 10, que usted se debe acordar desde el Salmo 32, 10. Muchos dolores, dice, habrá para el impío, mas al que espere en Jehová le rodea la misericordia. Dice. Le rodea la misericordia. Definitivamente, mis hermanos, al leer estos textos, nos damos cuenta que la presencia de Dios en nuestras dificultades es real. La presencia, repito, de nuestro Dios en nuestras dificultades es muy real. O sea, el salmista, el profeta, no está imaginando a Dios haciendo esto. Sabe que lo está haciendo. Eso es diferente. La presencia de Dios era tan real
en medio de sus dificultades para el salmista como para el profeta. Cuando Israel estaba ante el gran mar rojo, no fue algo casual. Necesitamos recordarnos nosotros bien para entender esto. No fue algo que salió de los cálculos de parte del Señor o que falló en las medidas que él estaba tomando. No, Dios mismo se encargó de llevarlos a ese lugar, recuerdo. ¿Por qué los llevó ahí? ¿Qué es lo que estaba formando el Señor en ellos? ¿Qué es lo que estaba trabajando Dios en la mente y en el corazón de su pueblo? Le explico rápidamente. Dios los puso en esa situación crítica de sumo aprieto para que Israel experimentara la presencia de Dios como su libertador de manera tan real como hasta allí no lo había experimentado jamás la nación de Israel, para que pudiera conocerlo a Dios de una manera como no lo había conocido hasta ese momento. Dicho de otra manera, escuche con cuidado, Dios usa esa dificultad mayor en la que se encontraba o a la que Dios mismo los llevó, usa esa dificultad mayor para cultivar en ellos un aprecio mayor por Él, por el mismo Dios, como nunca antes lo habrían concebido la nación de Israel. Miren, la nación de Israel había sido testigo de del poder de Dios en Egipto para sacarlos de la esclavitud. Toda la nación de Israel fue testigo de todas las plagas desatadas por Dios. Vio el dolor de los egipcios, vio la confusión que trajo eso a los egipcios cuando murieron sus primogénitos, y los de Israel sabían que era Dios que estaba haciendo todo eso. Lo vieron con sus propios ojos. Lo más fuerte que pudieron recibir los israelitas cuando estaban dándose las plagas y Faraón y su corazón se endurecía cada vez más, y con quién se las desquitaban, con los israelitas. Lo más fuerte que ellos recibieron en medio de la dureza del corazón de Faraón fue que aumentara su trabajo, que no les diera los insumos y que les exigía que cumplieran con toda la cuota de ladrillos que elaboraban ellos. Hasta es posible que haya aumentado los azotes sobre sus hombros. Eso es todo lo que recibieron como máximo. Pero vieron todo lo que Dios estaba haciendo, incluso que Él los sacó de la esclavitud, los sacó hacia la libertad. Sin embargo, a pesar de todo esto, no habían experimentado, ninguno de los de Israel habían experimentado tanto temor como aquella noche en que estaban entrampados en esa playa, en esa cabeza de playa, y el ejército egipcio a sus espaldas. Ellos sabían perfectamente que los egipcios llegaron allí no para tomar los prisioneros y regresarlos, no, sabían que fueron a ejecutarlos. Ellos sabían, toda la nación de Israel sabía perfectamente que los egipcios iban a ejecutarlos. Entonces, imagínense el miedo que llenó sus corazones, el temor que los embargó tremendamente. Pero el temor los trastornó de tal manera que, como decimos, clamaron a Dios simplemente por una necesidad, pero totalmente inconscientes de lo que era capaz de hacer Dios. Pero ese temor fue esparcido de sus almas cuando vieron abrirse ante sus ojos aquel gran mar y a ver el camino en seco para cruzar. Te pongo en la situación de ellos, mi hermano, mi hermana, por algunos segundos nada más. ¿Qué sentirías tú, mi hermano o hermana? ¿Qué sentirían si ustedes fueran uno de la nación de Israel en aquella noche y están aterrorizados, llenos de pánico porque no hay escapatoria? El ejército egipcio está a sus espaldas, tú sientes miedo de que esa columna de fuego que está cerrándoles el paso en cualquier momento deje de ser y van a cruzar y los van a ejecutar a todos, ¿no? Entonces estás en ese momento igual que la nación de Israel, pero en tu miedo y en tu terror miras el mar y de pronto lo ves a Moisés subirse sobre un peñasco y levantar su vara en alto, y de pronto empiezas a sentir un viento muy fuerte que empieza a soplar y empiezas a ver que el mar se abre en dos. ¿Qué hubieras sentido en ese momento? Para con Dios me refiero. ¿Cuál hubiera sido tu sentir para con Dios? De hecho, no hubo un silencio, hubo un grito como de júbilo. Y quizás más de uno gritó, gracias Dios, como suele ocurrir. Pero ¿qué hubieras sentido tú en el interior de tu corazón? De hecho, ¿sabes qué hubieras sentido?
un amor profundo y una inmensa gratitud mínimo. Porque estás entrampado allí, ves que se abre el mar, es tu única posibilidad, por acá salimos. Oye, gracias Dios. Una inmensa gratitud en ese instante, en fracción de segundos. C.H. Mackintosh, el famoso predicador y comentarista bíblico irlandés del siglo XIX, dijo lo siguiente: la presencia de Dios en medio de la prueba es mucho mejor que estar exento de la prueba. No hay momento más dulce de la presencia de Dios como en los momentos de dificultad desastrosa. Llama la atención esa última parte, ¿no? No hay momento más dulce de la presencia de Dios como en los momentos de dificultad desastrosa. ¿Por qué dijo eso? Porque en la dificultad desastrosa estamos tan desesperados que cuando vemos que Dios interviene, de pronto todo entra en calma. Cuando el Señor estaba ahí en esa barca con los discípulos, ¿te acuerdas? Señor, que perecemos, que no tipo todo mundo está desesperado. Se levantan, manda que cae el mar, que enmudezcan todas las el viento, y se hizo calma, dice. Así son las intervenciones de Dios. Mis hermanos y amigos, cuando nos hallamos o cuando nos hallemos, voy a pensar no solamente ahora, hacia el futuro, porque de hecho que vamos a estar en más de un momento así, cuando nos hallemos entre la espada y el mar, como estaba Israel, recordemos que los momentos difíciles nos hacen más sensibles para hacernos percibir la presencia de Dios. Los momentos más críticos nos hacen más sensibles para percibir la presencia de Dios, su cercanía. Hablo de los hijos de Dios, ¿no? En los momentos de crisis es cuando más sensibles nos hacemos a las promesas hechas por Jesús. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Dígame, en una crisis esa promesa se hace muy real. Echamos mano de esa promesa de parte del Señor, la recordamos fácilmente. Podemos olvidarnos de todos los demás versículos en la Biblia, pero nos acordamos de este en el momento de la crisis. Estamos más sensibles a esa promesa de parte del Señor y le exigimos incluso que la cumpla. ¿Cómo pedirle que cumpla algo que ya está haciendo? Así es nuestra mente y corazón, así funciona. Hermanos, su presencia se hace más real para nosotros cuando nos hallamos en tales situaciones críticas que sentimos que ya no tenemos más fuerzas para seguir adelante. ¿Se ha sentido así? Y nos sentimos obviamente débiles, nos sentimos sin fuerzas para continuar. Y ese estado de debilidad nos impulsa a acudir corriendo y con desesperación al lugar santísimo, porque sabemos que vamos a encontrar al Señor ahí. Y es allí donde comprobamos que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, ¿sí o no? Allí comprobamos que Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Allí comprobamos que es nuestro alto refugio. Allí comprobamos que es verdad que estás aquí con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, mis queridos hermanos, no vaya a olvidar esto. La presencia de Dios es muy real en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros problemas. Esto es importante que tengamos en mente en primer lugar. Lo segundo, para entender esta octava ley para cruzar el Mar Rojo, de sensibilizarnos para ver la poderosa presencia del Señor, es que la presencia de Dios la podemos cultivar o desarrollar. Esta es una buena y gran noticia, espero, para todos los que nos están escuchando. La presencia de Dios la podemos cultivar o desarrollar. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, usted que está tomando nota, ¿cómo? Sencillo, no le voy a dar una lista de 200 pasos para desarrollarlo. No, ahí le va la primera pauta. Acerque usted a Dios a través de la oración. Solo le voy a dar 3 cosas. Acérquese a Dios a través de la oración. Lea conmigo, por favor, Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Es el 5.º libro, empezando su Biblia desde Génesis. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7. Lea conmigo, por favor, ese texto. Dice allí Moisés, quien nos está escribiendo, dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Qué gran pregunta, hermanos. Claro, esto es aplicable para la nación de Israel, ¿no? Moisés le está haciendo recordar que siendo insignificantes, Dios los eligió para ser su pueblo especial, ¿no?
¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Dios está tan cercano que escucha toda oración que se levanta hacia Él. Aquí la palabra pedir, que nosotros utilizamos mucho para referirnos a nuestras oraciones, acá dice, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, ¿no? Esta palabra pedir se entiende que es esa acción, que en esa acción le antecede la invocación de la presencia de Dios. Es decir, antes de pedir nosotros, primeramente debe haber una invocación de la presencia de Dios. Porque si no hay invocación primero en la presencia de Dios, entonces nuestra petición sería al vacío o a la nada. ¿No es cierto? Por lógica. Entonces, primero hay una invocación a la presencia del Señor y luego hay la petición. No es una petición sin invocación. Es invocación de la presencia del Señor y petición a continuación. Pero aquí el punto, mis hermanos, en el texto, es el privilegio que tenemos los que somos hijos de Dios. Entendiendo ese versículo aplicado y dicho para la nación de Israel, ¿no? Pero, ¿qué Dios, permítame reformular esa pregunta que hace Moisés, ¿qué Dios está cercano a nosotros en nuestras necesidades, sufrimientos, enfermedades, crisis? Como el Señor Jesucristo. En todo cuanto le pidamos en nuestras necesidades, Él está cercano a oír y actuar, ¿no es cierto? Es por eso que el apóstol Santiago nos exhorta diciendo, ¿recuerdan? La exhortación de Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículo 8, dice Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es esa misma razón por la cual el autor a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, nos exhorta diciendo, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Acérquense, dice, acerquémonos. No es una invitación, simplemente, sino es un mandato. La mejor manera de desarrollar, lo voy a decir de esta manera, la mejor manera de desarrollar una conciencia sensible a la presencia de Dios es hablar con Dios a menudo, es hablar con Él a menudo, a cada instante de nuestra vida. La oración, mis hermanos y amigos, la oración es el ambiente en el cual nos conectamos con Dios con mayor solidez y de manera íntima. Quizás no sintamos, no siempre sintamos su presencia hablando emocionalmente, pero por medio de la fe entramos en su presencia en un sentido espiritual. Entonces, no hay mejor manera de desarrollar nuestra conciencia, hacer sensible a la presencia de Dios, que a través de la oración. Mientras más oramos con el Señor, más conscientes somos de su presencia. ¿Correcto? Cuando le preguntaron a este famoso predicador Dwight Moody cómo era que él podía tener una relación tan íntima con Cristo, cómo la había desarrollado, la respuesta de Dwight Moody fue la siguiente. Él dijo, no hay problema en mi vida, dijo, no hay problema en mi vida, no hay duda alguna por la que yo no hable a él, se refiere al Señor, tan naturalmente como a alguien a quien en este ambiente. Y lo he hecho por años, porque puedo poner mi confianza en Jesús. Es decir, todo asunto, Dwight Moody lo llevaba a la presencia del Señor y lo conversaba y lo hablaba con el Señor como si estuviésemos conversando con otras personas. La realidad es esta, mis hermanos. Miren, y nosotros hemos salido con una mayor bendición que la misma nación de Israel. Explico. Miren, si la nación de Israel se sentía muy especial por tener a Jehová como su Dios, un Dios que estaba, como hemos leído, cercano a su pueblo en todo cuanto ellos le pidieran, si estaban orgullosos y se sentía muy bien por esa realidad, miren, la iglesia de hoy, la iglesia de este mismo Dios que habló a la nación de Israel y que nos habla a nosotros en esta noche, la iglesia de este mismo Dios que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo ayer, hoy, por siempre, que es el mismo ayer con Israel y hoy con nosotros su iglesia y mañana con nuestras siguientes generaciones, estoy hablando de sus hijos.
no solamente nos dice como Israel, en este tiempo a la iglesia, no solamente nos dice como Israel que está cercano a nosotros, y esta es la diferencia con Israel, por eso digo que estamos más bendecidos que el propio Israel. No es que solo está cercano a nosotros, no. Él dice ahora, recuerde Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días morando dentro de ustedes. Dígame, ¿qué es mejor, estar cerca de Israel o estar metido dentro de usted? ¿Se da cuenta que tenemos una mayor bendición que la de la nación de Israel? ¿Qué más cercano, diría el Señor, cuando Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos? ¿Qué más cercano de eso puede estar el Señor? Díganme. No puede estar más cercano que eso. Esta promesa de nuestro Señor Jesucristo se hace cada vez más real, más palpable cuando nosotros nos acercamos a Él constantemente, ¿no? Cuando estamos cada instante de nuestras vidas en permanente oración con Él, conversando con Él. Se hace real, por eso decía, mientras más oremos, más real se hace la promesa del Señor que está con nosotros. Porque todo el tiempo que estoy orando estoy consciente de la presencia de Dios. Entonces, acérquese a través de la oración y así va a desarrollar, a través de la oración va a desarrollar su sensibilidad para ver la presencia poderosa de Dios. Ahora, no solamente es a través de la oración, en segundo lugar, anote, en segundo lugar, afirme usted la cercanía de Dios en su corazón. Afirme la cercanía de Dios en su corazón. La palabra afirmar significa asegurar a una persona en una posición. Asegurar a una persona en una posición determinada. Eso es afirmar. Eso es lo que el salmista estaba haciendo cuando escribió y exclamó el Salmo 139, versículos 5 y 6, que lo tiene usted ahí al pie. El salmista dijo, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Estaba asegurando la presencia del Señor en esa posición. Él me está rodeando, dice el salmista. No lo está imaginando a Dios rodeándolo. Ojo, insisto en esto. No son imaginaciones del salmista, son realidades que él está compartiendo y está escribiendo. Esta verdad la creo. Estoy seguro que es real en mi vida, pero, dice el salmista, es demasiado profunda esta verdad que está más allá de mi entendimiento. No la puedo comprender por completo. Está más allá de mi capacidad, dice, pero es real. Es totalmente real. Yo sé que es cierto que Dios hace esto, dice el salmista. Mire, a lo largo de toda la Biblia vemos que el pueblo de Dios, los creyentes, creen y afirman esta gran verdad y la toman como cierta sobre sus propias vidas, como la tomó el salmista. Y así lo hicieron el apóstol Pablo, el profeta Isaías, el mismo Moisés y tantos otros que podríamos citar. Así que si eso es tan real, si te das cuenta, el salmista, el profeta Isaías, se apoya en una realidad que está escrita en la palabra. Entonces, si eso hace desarrollar tu capacidad de poder ver al Señor, su presencia poderosa, si eso desarrolla más tu capacidad de poderlo ver al Señor así, entonces habría que colocar mayor palabra dentro de nosotros. Quiero darte un desafío en esta noche, mi hermano, mi hermana. ¿Estás listo, estás lista para recibir el desafío? ¿Crees poder hacerlo? No es nada complicado. ¿Quieres desarrollar tu capacidad de sensibilización para ver, percibir, visualizar la presencia del Señor, la poderosa presencia del Señor? Ok, te desafío a lo que hicieron Moisés, el salmista, el profeta Isaías y los demás profetas y todos los grandes hombres. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Memorizar la palabra. Memorizar la palabra. Voy a darte 4 textos para que los memorices. ¿Estás listo? Solamente 4 textos. Mira, hay 66 libros en la Biblia, ¿no? Estoy tomando 4 textos, nada más. 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Entonces, lo que vas a hacer es tomar estos textos, los vas a tener allí en tu mente, anótalos en papeles, en tarjetas, donde quiera que estés moviendo, llévate esos papeles, esas tarjetas, revísalo, léelo, repítelo,
tenlos presente en tu mente, compártelos si es posible. Mientras más los revises en tu mente, se van a ir fijando, se va a ir fijando y se va a ir fijando, ¿no? Esos textos te van a ayudar a acordarte instantáneamente de la presencia de Dios en cada situación que tengas que enfrentar, en cada crisis que tengas que enfrentar. Así como que te acuerdas inmediatamente, el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días del fin de los tiempos, así como te acuerdas Mateo 28, 20, así igualito va a funcionar estos versículos. Pero necesitas tenerlos ahí dando vueltas en tu mente. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Ahí va el primer versículo para memorizar. ¿Ah? Josué capítulo 1, versículo 9. Ese sí lo sé, seguro. Pero ahora tienes que verlo a la luz para las crisis. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dijo el Señor. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Lo tienes? Es un mandato de parte del Señor, por un lado. Te está mandando, número 1, que te esfuerces. Número 2, que seas valiente. Y número 3, que no temas. Número 4, que no desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso significa, no importa en el problema, en la crisis en la que te encuentres, nunca pienses que estás desamparado. Donde quiera que estés, el Señor va a ir. Va a estar ahí. Tremendo texto para memorizarlo, pero te lo estoy explicando para que lo entiendas, no solamente para que lo memorices. ¿Ok? ¿Lo tienes? Muy bien. Segundo texto para memorizar esta noche. Isaías, profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Otro mandato. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Está hablando Dios. No temas porque yo estoy contigo. La fuerza es un mandato, con fuerza, por eso bien. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué pide Dios que hagas? Te está haciendo muy en claro. Número 1, dice, no temas. Número 2, no desmayes. ¿Y por qué no debes hacer eso? Porque el Señor está contigo, dice, porque Él es tu Dios, que te esfuerza, de Él vienen las fuerzas. Él se compromete y dice, yo te voy a ayudar, ¿cuándo? Siempre. Yo te voy a sostener, ¿cuándo? Siempre, dice el Señor. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. Y si Dios asume ese compromiso, ¡wow! Qué tremendo versículo, diría yo, ¿no? Obedece el mandato, pero ahora va a estar en tu mente. Cualquier crisis que enfrentes, te aseguro que el Espíritu Santo va a sacar este texto a tu mente consciente. Tercer texto para memorizar esta noche, Hebreos, capítulo 13. Anota con cuidado y luego lo transfieres, como te sugería, algunas tarjetas, ¿no? Para que las cargues. Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5, en su segunda parte, dice, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Escuchaste eso? Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Son las mismas palabras del Señor. No lo está diciendo el autor a los hebreos, no lo está diciendo un tercero. Dios está diciendo esto, ¿no? Dios ha dicho. Cuarto texto para memorizar. Mateo capítulo 28, versículo 20. En su segunda parte, ¿no? Mateo 28, 20, ¿no? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy hablando del Señor Jesucristo. Yo estoy presente continuamente. Estoy presente de manera continua. Así se interpreta ese verbo, está. Yo estoy con vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Sus hijos, los suyos, sus discípulos. Todos los días, no algunos, todos los días, ¿no? Hasta el fin del mundo. Ahí tienes 4 versículos. Ahora, escúchame. Si pasas cada día, si cada día llevamos estos textos bíblicos, no solo en nuestras mentes, no solamente en nuestros corazones, sino los empezamos a hacer realidad en nuestras acciones cotidianas, esa práctica nos va a permitir ver a Dios en nuestro día a día, constantemente, de segundo a segundo en nuestra vida. Y con el tiempo, dicha práctica
afirmará la presencia cercana de Dios en nuestros corazones y se va a convertir en algo natural en nosotros. ¿Te repito? Mira, escucha, y luego te voy a poner un ejemplo. Si estos 4 versículos lo llevas no solamente en tu mente y corazón, por eso yo decía, no es solamente memorizar, ¿no? Y de vaporreta repetirlos. No, no, no. Si llevas estos textos en tu mente y en tu corazón, no es solamente eso, sino que debes empezar a tomar esos textos y hacerlos realidad en tus acciones cotidianas. Esa práctica te va a permitir ver a Dios en tu día a día. Y con el tiempo, esa práctica va a afirmar la presencia de Dios en tu corazón y se va a convertir en una práctica natural. Siempre lo vas a estar haciendo, no solo con esos 4 textos, sino con todos los versículos de la Biblia que vayas leyendo todos los días. Te pongo un ejemplo para que me entiendas. Tomemos el primer texto, Josué 1:9. No tengas miedo ni te desanime, dijo el Señor, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, ¿no? Estoy diciéndolo de manera resumida. Mira, ahora, tú tomas ese texto, sales en la mañana, te voy a dar las 3 grandes, o los 3 grandes momentos en que nos desarrollamos a lo largo del día, antes de salir de tu casa, mientras tomas el transporte para irte al trabajo y cuando estás trabajando. Antes de salir de tu hogar, estamos hablando de Josué 1:9, ¿no? Te estoy dando un ejemplo, ¿no? Antes de salir de tu casa, obviamente que tienes tiempo de oración. En tu oración ya le estás agradeciendo a Dios por esa promesa de Josué 1:9. Y que de esa manera, es decir, no voy a tener miedo, no voy a desalentarme, Señor, no voy a desanimarme, porque tú estás yendo conmigo, no sé, le estás dando gracias por eso, y que así sales a enfrentar tu día sin ningún temor y sin ningún desaliento. Mira cómo estás empezando el día y saliendo de tu casa. Antes de salir de tu hogar, Josué 1:9. A lo largo del viaje, cuando vas camino al trabajo o cuando vas a hacer compras al mercado, qué sé yo, estás dialogando con el Señor, oración. Estás dialogando con el Señor acerca de esa maravillosa promesa de Josué 1:9. Y le empiezas a desmenuzar conversándolo con el Señor y le agradeces la extensión de esta promesa, el alcance de esa promesa, el efecto que tiene esa promesa dentro de tu corazón. Estás dialogando con Dios, pero estás hablando acerca de ese versículo con Dios, mientras estás en tránsito hacia tu trabajo o a las compras. A lo largo del día, ya en tu trabajo, ¿no? A lo largo del día vas enfrentando cada labor, cada responsabilidad que se te ha asignado, cada tarea que se te ha asignado, reflexionando y meditando en Josué 1:9. De tal manera que se hace realidad en tu trabajo que todo lo que estás haciendo está marcado por la presencia del Señor. Estás trabajando algo en la computadora, sabes que allí está el Señor contigo. Estás en una reunión de trabajo, sabes que ahí está el Señor contigo. Estás tomando decisiones en medio del trabajo, sabes que ahí está el Señor contigo, dirigiendo tus pensamientos hacia la mejor decisión. Insisto, hermanos, por favor, aclaro. No es imaginarte al Señor sentado a tu costado en tu oficina. No es imaginarte al Señor al lado tuyo susurrándote la decisión que tienes que tomar en una junta de trabajo. No, repito, no es imaginar a Dios. Tú imaginas y tú fabricas esa imagen. No, es la convicción. Eso es lo que dice la definición de Hebreos capítulo 11. Es la convicción de lo que no ves. A Dios nadie le vio porque es espíritu. Pero yo sé que está aquí. Yo sé que está en este momento en medio de nosotros, en tu hogar, en el hogar de fulano, de sultano, de cada uno de nosotros. Está ahí, está aquí. No me lo estoy imaginando. Yo sé que está aquí porque Él prometió que estaría con nosotros. Esta forma de vida, mis hermanos, que va afirmando la cercanía de Dios en nuestros corazones y mentes, la hallamos expresada perfectamente en la vida del apóstol Pablo. Fíjese, y lo lleva un texto que usted lo conoce, Hechos capítulo 16. Estos textos me encantan porque muestran esta realidad palpable de ver al Señor en su día a día. Dice que estaba en medio de su segundo viaje misionero, le ocurrió esto a Pablo, nos describe este capítulo, dice que atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Capte ustedes,
el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia y los desvió para otro lado. El Espíritu Santo es. Y luego dice, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Fíjese esta dinámica. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo haya escuchado la dirección del Espíritu Santo que les estaba impidiendo no ir a Asia? ¿Cómo luego, al intentar pasar a Bitinia, escucharon la dirección del Espíritu de Cristo que les dijo que no vayan a ese lugar? ¿Cómo, hermanos? Este es un dato interesante para nosotros que queremos cultivar. Esto se llama cultivar la presencia del Señor para desarrollar nuestra sensibilidad de ver a Dios en toda circunstancia. Pero este es un dato interesante que nos enseña que la afirmación de la cercanía de Dios en nuestros corazones y mentes no es solamente para pensar o tener presente a Dios a lo largo de nuestros días. No es solo para pensar o tenerlo presente a Dios. No, esta afirmación, como hemos visto que funciona en su relación con el apóstol Pablo, esa afirmación de la presencia del Señor en nuestros corazones nos sensibiliza para oír la dirección sobre nuestras vidas y saber a dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer, como lo hizo con el apóstol Pablo. Espero que me estén entendiendo. O sea, este cultivo de este desarrollar la sensibilidad de ver la presencia del Señor no es solamente para tenerlo presente al Señor. No. Esta sensibilización es para oír su dirección sobre nuestras vidas. Entonces, así sabemos qué hacer o qué no hacer. Así que desarrolle esa sensibilización a través de la oración, ¿no? Mientras más ora usted, más real se hace la presencia del Señor en su vida. Pero no solo eso, sino que afirme la cercanía de Dios en su corazón. Afírmela, afírmela. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Y por eso desarrolló tal sensibilidad que podía escuchar la voz del Espíritu Santo inmediatamente. No la estaba imaginando. Era real lo que estaba ocurriendo en la vida del apóstol Pablo. Pero yo te dije tres cosas. Termino con la tercera. Sensibilízate para ver la presencia de Dios. Sensibilízate para ver la presencia de Dios. Cuando decimos, y quiero terminar de aclarar esto, hermanos míos, cuando decimos ver la presencia de Dios, nos referimos a tener mayor conciencia de su presencia en nuestras vidas. Ver la presencia del Señor es tener mayor conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo primero que debemos aclarar, mis hermanos, es que Dios está presente en todo lugar. Sepa usted que Dios está presente en todo lugar, independientemente de que estemos conscientes o no de su presencia. Como lo dice el salmista en el Salmo 139, ¿se acuerda? En versículos 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, está en todas partes. Porque el salmista está diciendo, no solo te encuentro ahí, ¿está imaginando que Dios está ahí o está allá? No, lo que está diciendo el salmista es que esto es realidad. Esta es una realidad. Y el salmista está convencido que así es. Esta es una realidad que no depende de que nosotros la percibamos o no, o la sintamos o no. El asunto es que ahí está el Señor, es real. Dios está en todas partes. En segundo lugar, por otra parte, aunque Dios está en todo lugar, como acabo de mencionar, o la Biblia nos acaba de mencionar, nosotros no podríamos discernir la presencia del Señor a menos que Él mismo nos la revele. ¿Y cómo se revela Dios al hombre, a la mujer? A través de su creación. Como dice Romanos 1:20, ¿recuerda? El apóstol Pablo dice que Dios ha dado testimonio de sí mismo a través de la creación. El hombre, viendo la creación, puede saber que hay un creador detrás de ella. Ese es Dios. Se revela a través de su creación. Pero no solamente a través de la creación se revela a los hombres, sino a través de su palabra, tanto palabra encarnada, es decir, nuestro Señor Jesucristo, porque es la palabra encarnada, por eso se le llama el Logos, pero también por su palabra escrita, la Biblia. Entonces, si queremos conocer al Señor, lo que Dios mismo es, lo va a revelar a nosotros a través de su palabra escrita, a través del verbo encarnado, que es el Logos, Cristo,
o a través de la creación. Así recibimos el testimonio de Dios. Eso quiere decir que a través de Cristo y la Biblia, nosotros podemos experimentar, podemos percibir la presencia de Dios. Es ahí precisamente donde radica, escuche por favor, esto es importantísimo, es ahí donde radica la diferencia entre un cristiano bíblico y uno místico. Esto es importante, hermanos. Repito, lo que acabamos de mencionar, lo que dicen las Escrituras, es que podemos recibir la revelación de Dios, podemos ver al Señor a través de Cristo y las Escrituras. Nosotros podemos experimentar y percibir la presencia de Dios. Entonces, pero ahí está, precisamente, ahí radica la diferencia entre un cristiano bíblico y un cristiano místico. El místico, le explico rápido, porque es todo un tema, ¿no? El místico pretende percibir la presencia de Dios de una forma inmediata, es decir, sin hacer uso de la palabra de Dios, sin hacer uso de la persona de Cristo y sin la creación. O sea, desecha los medios a través de los cuales Dios se revela a nosotros y lo podamos conocer y percibir su presencia, los desecha. Y a menudo, ¿en qué descansa? A menudo describe la experiencia con Dios como un sentir a Dios, sentir a Dios. Y cuando habla de sentir a Dios, o sea, desechando las vías por las cuales Dios nos hace percibir su presencia, descansa no sobre la palabra escrita, no sobre el logos encarnado, no sobre la creación dada por Dios, sino descansa sobre sus emociones. ¿Está viendo la gran diferencia? Y las Escrituras dicen, el profeta Jeremías dice claramente, ¿no? Engañoso es el corazón, se refiere al alma, se refiere a las percepciones, se refiere a las emociones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso porque nos hace imaginar cosas que no son. Entonces el místico dice, tienes que sentir a Dios por eso. Es decir, basa su percepción de Dios en sus emociones que le llevan a olvidarse de sí mismo o de sí misma y se pierde en su imaginación en Dios. Esa experiencia la ve como una experiencia real para su vida y que ha visto a Dios o que oye a Dios, pero desecha los canales que Dios ha dado a su propio Hijo, a la palabra revelada, que son las Escrituras, a la creación misma. Esa es la diferencia entre el místico y el cristiano bíblico. El creyente, esto he estado definido al místico, pero el creyente bíblico debe buscar a Dios por medio de Cristo y a través de su palabra, o a través de experiencias que están fundamentadas en su palabra. Le ilustro esto rápidamente para que me comprenda. Mientras leo y medito en la Escritura, en la palabra del Señor, o la escucho mientras está siendo predicada, como en estos momentos, yo puedo esperar tener la conciencia de que es la voz de Dios la que estoy escuchando. O mientras participo en la adoración congregacional, como hace unos minutos lo hemos estado haciendo, ordenada por el Señor, obviamente, así como cuando participamos de la mesa del Señor o la Santa Cena, por fe yo puedo esperar encontrar allí la presencia espiritual de Cristo. Por eso es tanta reverencia ante la mesa del Señor, porque sabemos que Él está en medio de nosotros por su promesa. No es que la imaginamos. Y cuando yo voy caminando por cualquier calle o por cualquier parque o un bosque o entrando por las puertas hacia mi centro de trabajo, yo puedo buscar percibir la presencia de Dios en momentos como esos. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que Dios está en todo lugar. Entonces, yo estoy percibiendo la presencia de Dios en función de lo que la palabra suya dice, no en función a lo que yo siento. La palabra de Dios dice que Dios está en todo lugar. La promesa del Señor Jesucristo dice, Mateo 28:20, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo creo eso. Yo puedo percibir que el Señor está conmigo ahí en el trabajo por su promesa, no por lo que yo siento. ¿Me entienden, hermanos? En otras palabras, experimentamos la presencia de Dios cuando estamos conscientes de lo que Él mismo nos ha revelado acerca de su persona en su propia palabra. Ser sensible a la presencia de Dios es vivir con la conciencia
de quién es ese Dios que ha prometido estar conmigo todos los días hasta el final. Es estar consciente de que ese Dios es santo, 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 y que me conoce, que me ama y se preocupa por mí en medio de cualquier circunstancia. Es tener conciencia de eso, porque todo lo que acabo de describir lo dicen las Escrituras. Simplemente lo dicen las Escrituras. Entonces, mi sentir, mi percepción de Dios está fundamentado en lo que Dios mismo ha revelado en su palabra. Como dice Donald Whitney, este profesor de Biblia del Seminario Teológico Bautista del Sur en Estados Unidos, que es el seminario más grande, es el seminario más grande en Estados Unidos, el Seminario Bautista del Sur. Y Donald Whitney es maestro, es profesor de Biblia ahí. Él dijo, es vivir con la conciencia de que Él, Dios, conoce mis pensamientos, mis motivaciones, mis temores, mis aspiraciones, mis emociones, mis ansiedades, mi condición física y mental, y el cual me ama más allá de lo que yo puedo comprender. En realidad, hermanos, no hay ningún cristiano sobre la tierra que pueda entender a perfección la manera como Dios nos ama. Pero lo único que sé es que Él está presente. Sé que conoce mis pensamientos. Sé que conoce mis motivaciones porque es Dios, es omnisciente. Él lo puede ver todo. Mira como una tomografía toda mi alma, toda mi mente. Y ve mis temores, mis aspiraciones, mis emociones, mis ansiedades, mi condición física o mental o espiritual. Así que al preguntarte en esta noche si estás tú siendo más sensible a la presencia de Dios, permíteme hacer la pregunta. Si tú eres más sensible a la presencia de Dios, no te estoy preguntando si estás teniendo experiencias místicas o arrebatos emocionales que te dan la impresión de que Dios está a tu lado. No estoy preguntando en ese sentido. Más bien, te estoy preguntando si estás creciendo en el reconocimiento de que estás en la presencia de Dios, donde quiera que estés, así como del carácter de ese Dios delante del cual estás. Repito, cuando te pregunto si estás creciendo, si estás siendo más sensible a la presencia de Dios, te estoy preguntando si estás desarrollando, si estás creciendo en el reconocimiento de que estás en la presencia de Dios, donde quiera que estés. Así como que eres consciente del carácter de ese Dios delante del cual estás. Esa conciencia de lo que Dios es, cuando hablamos del carácter de Dios, de lo que Dios es y de que yo estoy en su presencia las 24 horas del día, es tremendo, ¿no? Verdaderamente nos cambia la existencia. Estás disfrutando, mi hermano, mi hermana, estás disfrutando de la dulzura de esa compañía de Dios, de esa presencia de Dios, manteniendo una relación de gratitud, de adoración, de deleite delante de su presencia, como dice el salmista, delicias hay a tu diestra, te deleitas en él, ¿no? Tu mente se deleita en la palabra revelada, te deleitas en su presencia. Te pongo los 3 ejemplos de personajes bíblicos. Los escritores bíblicos desarrollaron esta sensibilización para ver a Dios en sus vidas diarias. Y creo que podemos aprender de ellos antes de terminar esta noche. Por ejemplo, el salmista, cuando escribe el Salmo 91, versículo 4, cuando el salmista dice, con sus plumas te cubrirá, está hablando de Dios, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, dice el salmista. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas? Esa seguridad que tiene los pollitos, ¿has visto cuando se meten debajo de las alas de la mamá gallina y se esconden ahí abajo toditos? Muchas veces de pronto la gallina se levanta y salen 800,000 pollitos, ¿no? Y dicen, ¿dónde se metieron tantos, no? Toditos están apretujados ahí debajo de la mamá y debajo de sus alas. ¿Ha visto usted eso? Ya, esa es la figura, ¿no? Esa seguridad que tienen los polluelos debajo de las alas de su madre. Esta era una imagen muy conocida por el salmista como hoy en día para nosotros, usual.
pero le permite al salmista ser más consciente de la protección de Dios sobre nuestras vidas. No está diciendo que Dios es un ave, por si acaso. No, está utilizando esa imagen para hacer, a él lo ayuda a ser más consciente, y a nosotros igual, de la protección de Dios. Es como si Dios fuera la gallina y nosotros los polluelos debajo de sus alas. Es la imagen de la protección de Dios, pero ese es un hecho real. Dios es protector, hermanos. Y el Salmo 91 nos comunica precisamente eso. Segundo ejemplo, el rey David llama a Dios en el Salmo 18. Este es el salmo que más conoce la mayoría, el Salmo 18, en los dos primeros versículos. El rey David llama a Dios mi roca y mi castillo. ¿Se acuerdan? Le llama mi roca y mi castillo. Y no es que Dios sea una piedra inmensa, o muros de un castillo, ¿no? No, sino los dos epítetos, porque se llaman así, los dos epítetos con los cuales quiere describir el salmista estas características de Dios son epítetos que corresponden a las características naturales de Palestina, donde las rocas son escarpadas. Usted tendría que ver, ¿no? Los montes son rocas escarpadas y casi inaccesibles. Y ya hay cuevas ahí, ¿no? David conocía muy bien esos escondrijos. Y de hecho que por mucho tiempo, huyendo de Saúl, estuvo escondido por ahí. Entonces, él tiene la imagen fresca de esas rocas escarpadas y casi inaccesibles que dan protección al fugitivo. Y es lo que hace Dios. David se había refugiado allí en el tiempo, como le decía, que el rey lo llegó a tal punto de odiar que quería matarlo y lo persiguió para matarlo. Pero mientras David se refugiaba en las rocas, en esas altitudes, él su esperanza no la puso en la inaccesibilidad de esas rocas, no, sino que la puso en Dios el Señor, la roca espiritual eterna. Espero que esté comprendiendo esto. A pesar de que él dice, el Señor es mi roca y mi castillo y mi libertador, mi roca y mi castillo, él no puso su confianza en esas rocas altas que eran inaccesibles. Para alcanzar esos lugares tenía que trepar los soldados y desde ahí arriba los podían ver fácilmente y repelerlos. La confianza de David no estaba en esas altitudes, estaba en la roca espiritual que es el Señor. Entonces David, otra vez, el rey David no está imaginando a Dios en esos lugares, sino que rescate esa figura y así es Dios, está diciendo. Así es Dios. En Él podemos poner nuestra esperanza porque es la roca espiritual que nos protege, que guarda la vida del fugitivo. Eso está diciendo el rey David, ¿no? No lo está imaginando, no, sino que está expresando una convicción, su convicción de que Dios es alguien fuerte, como una roca, que Dios es un Dios protector, como esos escarpados, y que es protección para el necesitado y para el fugitivo. Entonces, estas son realidades que comunica, pero quizás la expresión, veo yo en las escrituras, que nos lleva a ver esa madurez, porque usted ve el desarrollo de esa percepción en David, pero hay un desarrollo de la misma percepción, no sé si decir igual o mayor, en la vida del apóstol Pablo. Él desarrolló una capacidad, él desarrolló una sensibilidad única para ver a Dios en todo lugar, en toda circunstancia, en todas sus crisis, en todas sus enfermedades, en todos sus sufrimientos, como nadie quizás. Entonces, estas expresiones del apóstol Pablo, rescato una parte de estas en la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo. ¿No? Esa segunda carta donde le comparte situaciones difíciles que tuvo que vivir el apóstol Pablo. Leámoslas juntas. Según de Timoteo capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. Le está diciendo a Timoteo Pablo, le escribe y le dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, como el Señor Jesucristo desde la cruz. Fíjese cómo se ha mimetizado con el Señor, cómo lo percibe al Señor tan parte de él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Luego, fíjese lo que dice en el versículo 17. Todos me abandonaron, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No solo estuvo a mi lado, sino me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, dice. Y agrega el verso 18.
y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted puede tomar este texto para usted y puede terminar de creerlo también. Mire, por favor, recordemos, solo para ponerlo en contexto, recordemos que esta segunda carta es el último escrito de un condenado a muerte, como es el apóstol Pablo, antes de su ejecución. Así que nos permite ver en esa última carta, ¿no? Nos permite ver hasta dónde el apóstol Pablo había desarrollado su sensibilidad para tener conciencia de la presencia de Dios en su día a día, en su segundo antes de ser ejecutado, aún en los momentos más oscuros como el que se encontraba el apóstol. Entonces ahí lo tiene usted, al condenado a muerte, ahí lo tiene usted. Ahí tiene usted al apóstol Pablo cerrando esa carta, reconociendo que aunque todos lo desampararon o lo abandonaron, el Señor estuvo siempre a su lado. El Señor estuvo siempre a su lado. ¿No es esto poderoso, hermanos? En este tiempo sobre todo. Ahora, por favor, escuche. Pablo imaginó al Señor junto a él en esa cárcel. Pablo imaginó tuvo una imagen del Señor ahí junto a él en los procesos de juicio que tuvo que enfrentar solo. No, hermanos, no. No lo imaginó sentado junto a él, sino estaba convencido que el Señor está en todo lugar. Así que Pablo estaba convencido que el Señor, si está en todo lugar, no solo estaba con Pablo, sino que el Señor seguía en control de todo. Si está en todo lugar, también está controlándolo todo. Que no era solamente el Señor un espectador en lo que le estaba pasando a Pablo, sino que estaba llevando adelante sus propósitos debidamente trazados. Estaba utilizando todo ese sufrimiento, juicios, encarcelamientos para bien de su propio apóstol, y que conforme a sus promesas seguiría guardando la vida de su siervo, y por eso el apóstol Pablo termina diciendo: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pablo no solamente ve el alcance terrenal de Dios, sino su alcance eterno. El apóstol Pablo está por encima de sus circunstancias. ¿Se da cuenta cómo se ha colocado Pablo por encima del sufrimiento? Está por encima en las circunstancias. ¿Por qué? Porque está mirando al Dios real y al Dios trascendente. En Pablo podemos ver una sensibilidad para ver la presencia del Señor única, hermanos. Pero si Él pudo hacerlo, ¿por qué no nosotros? Si Él pudo hacerlo, también podemos nosotros. Debo ir terminando, hermanos. Regreso a la nación de Israel. Regreso a Éxodo 14. Después de 400 años de esclavitud, ahí está. ¿Qué desarrolló en 400 años de esclavitud Israel? Desconfianza. Israel no confiaba en nada ni en nadie. El Señor los saca, los lleva a esa playa, están frente al Mar Rojo con los egipcios a sus espaldas, están experimentando su primer gran lección de confiar en su libertador. El pueblo que no confiaba en nadie debía confiar en Dios frente al Mar Rojo, no tenía ninguna otra opción. ¿O sí la tenía, hermanos? No la tenía. Su primer gran lección, debes confiar en el Señor. Pero nunca he confiado en nadie en mi vida. No tienes opción ahora. O confías sí o sí en el Señor. Recuerden que Dios buscaba qué cosa. Cuando abrió el Mar Rojo delante de ellos, ¿qué buscaba? Que ellos empezaran a desarrollar una conciencia de la presencia de Dios. Dios estaba usando esa crisis, como está usando tu crisis ahora, igualito está usando Dios esa crisis, como la tuya hoy, para hacer a Israel más sensible para percibir la cercanía de Dios como lo está haciendo contigo y conmigo. ¿Por qué permite todas estas crisis? Porque permite que algunos de ustedes se esperan, algunos caen en depresión, otros ya no aguantan. Algunos, como decían, a las justas puedo sacar la cabeza, como a mi mascota cuando la llevaba a pasear, sacaba la cabeza por la ventana, eso es lo único que puedo hacer ahora. Y esto me llena de depresión, de angustia, y ya no sé qué pensar. Algunos otros ya hasta me quiero morir. Está usando esta crisis para hacerte más sensible, para percibir su cercanía, para que pudieran ver los israelíes y nosotros, para que podamos darnos cuenta de nuestra debilidad frente al gran poder real de Dios. Y eso los lleva
a Israel a descubrir que al confiar en el Señor tendrían pronto auxilio en medio de sus tribulaciones. Y nosotros también tenemos que descubrir eso, mis hermanos. Cuando vemos nuestra debilidad y vemos el gran poder de parte del Señor, eso nos ayuda rápidamente a descubrir que debemos confiar en el Señor. Y cuando confiamos en el Señor, vemos que Él puede librarnos de nuestras tribulaciones. Viene en auxilio de nosotros en medio de nuestras tribulaciones. Así que, hermanos míos, desarrollemos esa sensibilidad a la presencia de Dios. Esa sensibilidad que nos permite visualizar la presencia de Dios, sea lo que estemos enfrentando. Esa sensibilidad que desarrolló el apóstol Pablo, que lo capacitó para ver al Señor en su día a día, en su segundo a segundo, y que lo ayudó a aprender a decir al apóstol Pablo: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. A cada instante, hermanos míos, escuche por favor, a cada instante de su vida, mis hermanos, vea usted la presencia del Señor como lo hizo el joven David cuando enfrentó al gigante Goliat. ¿Se acuerdan? David no imaginó que Dios lo acompañaría para enfrentar al gigante Goliat. No lo imaginó, sino que él estaba convencido que Dios se iba a hacer cargo de todo. Es por eso que le respondió al rey Saúl cuando éste dudaba: mira, tú no vas a poder enfrentar al rey. ¿Saben lo que respondió David? Fue lo siguiente: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Si este hombrecito, este jovencito estaba diciendo, él también me librará, él no puede estar imaginando a un Dios todopoderoso que lo va a ayudar a enfrentar a este gigante. Él tenía que tener la convicción de que Dios era real y de que iba a hacerlo. Y esa es la convicción que lo movió a salir y enfrentar al gigante. A cada instante de su vida, mi hermano, mi hermana, vea la presencia del Señor como lo hizo no solo David, sino el apóstol Pedro. Cuando fue tomado prisionero, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 12. Herodes lo tomó prisionero. Primero mató a Jacobo, el hermano de Juan, y luego lo encarceló a Pedro y lo guardó hasta el día siguiente porque estaban en plena fiesta de Pascua judía. Pero el pensamiento de Herodes es al día siguiente lo mato, lo elimino. Ahora, Pedro sabía eso. Pedro sabía exactamente que al día siguiente sería ejecutado por Herodes. Entonces él se sabía un reo de muerte. En esas condiciones, hermanos, cualquier reo de muerte entra en un estado de tensión terrible las últimas horas antes de su ejecución. Es así. Pero Pedro no. ¿Por qué? Porque él había desarrollado una sensibilidad a ver la presencia de Dios en su día a día y había aprendido a decir: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Así que Pedro está ahí encadenado. Revisa y cheque Hechos capítulo 2. Lo encadenan en medio de 2 soldados romanos. ¿Qué hace? ¿Esperar su ejecución en tensión, en sufrimiento? No. Ve el versículo 6. Hechos 12, versículo 6. Usted le encuentra a Pedro durmiendo. ¿Qué hizo Pedro? Se sentó y empezó a dormir. Plácidamente se echó a dormir. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está en el control de todo. Sabe que está con Pedro en esa cárcel. Sabe que Dios está en todo lugar. Sabe que Dios va a hacer algo. No sabe qué, ni cómo, ni en qué momento. Así que él confía en el Señor y se echa a dormir. Plácidamente se echó a dormir. Y fíjese, se quedó tan dormido que cuando el Señor manda a su ángel para liberarlo, el ángel lo tiene que mover y despertar para que reaccione el hombre. Es así la confianza en el Señor. En medio de una crisis uno puede descansar realmente en el Señor. A cada instante de su vida, mi hermano, mi hermana, vea la presencia del Señor como lo hizo Moisés. Cuando Israel fue desanimado a entrar a la tierra prometida, ¿se acuerda? Por un informe desalentante de 10 espías despistados, ¿no? Y el pueblo ya no quería avanzar y se negó a entrar a ir en pos de la tierra prometida. Moisés se vuelve a levantar y les dice, y cuando él les habla, sus palabras muestran cuánto había desarrollado Moisés su sensibilidad a ver a Dios en toda situación. ¿Sabe qué le dice Moisés? Les dice: no tengan miedo, les dice, no tengan miedo de ellos. Jehová nuestro Dios, dice, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros. Tremendas palabras. No teman ni tengan miedo de los gigantes que nos han informado. El Señor, el cual va delante de nosotros, ustedes lo están viendo, él va a pelear por nosotros. Esas palabras evidenciaron
cuánto había madurado Moisés, cuánto había desarrollado Moisés la sensibilidad de ver a Dios en ese momento crítico. En un momento crítico como el que está viviendo su familia, usted o todos ustedes ahí en su casa, está mostrando cuánto ha desarrollado su sensibilidad de ver a Dios en esa situación que están enfrentando. Así que, mis hermanos, construya, por favor, construya una vida basada en una sensibilidad única a la presencia del Señor. Desarrolle esa sensibilidad para que usted camine como caminó Moisés, como mirando al invisible, como mirando al invisible. Oremos, mis hermanos, oremos. Ore conmigo, por favor, allí. Dígale, Señor, yo quiero caminar como Moisés. Dígaselo. Yo quiero caminar como Moisés, como mirando al invisible, Señor. Verte cada día, Señor. Verte realmente. Necesito caminar como caminó Moisés, viéndote en mi día a día, Señor. Saber que no solamente tú estás ahí, sino que tú tienes el control de todo. No es imaginarme en mi mente, Señor, sino es tener la convicción de que tú estás conforme a tus promesas. Estás yendo delante de nosotros, rodeándonos, colocando tu mano sobre nosotros, Señor, estableciendo todo alrededor nuestro para bien de aquellos que te aman. Señor, en nuestro día a día, a cada momento de nuestra existencia, permítenos tener en nuestras mentes la claridad de poderte ver en cada una de nuestras situaciones, en cada momento de nuestra vida, Señor. Amén. Amén.